En 2002, una pareja de médicos desapareció misteriosamente en Mexicali. Durante años, nadie supo qué les había pasado ni dónde estaban, hasta que una pista inesperada reabrió el caso. Pero lo que descubrieron sobre su destino superó cualquier peor temor. Era 15 de marzo de 2002. El consultorio médico Esperanza y Salud, en el centro de Mexicali, cerraba sus puertas como cualquier otro día. Pero ¿quién podría imaginar que esa tarde cambiaría para siempre la vida de una familia entera? El doctor Alejandro Montano Herrera revisaba los últimos expedientes del día, mientras su esposa, la doctora Laura Muñoz, organizaba los medicamentos en el botiquín. Habían trabajado juntos durante 8 años en esa pequeña clínica, atendiendo a familias de escasos recursos en una de las colonias más necesitadas de la ciudad fronteriza. ¿Ya terminaste con los reportes del Seguro Popular?, preguntó Laura, guardando el último frasco de antibióticos en su lugar. Alejandro levantó la vista de los papeles. Sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había atendido más de 20 pacientes ese día. Casi. Dame 5 minutos más y nos vamos. ¿Pero sabían ellos que alguien los observaba desde el estacionamiento? ¿Que cada movimiento suyo había sido estudiado durante semanas? La tarde de marzo caía lentamente sobre Mexicali. El calor del desierto de Baja California comenzaba a ceder, y las primeras luces de los comercios se encendían en la avenida Reforma. Era viernes, y como cada fin de semana, tenían planeado cenar en el restaurante La Cocina de Doña Patti, antes de recoger a su hija Mariana de casa de los abuelos paternos. Laura cerró la gaveta del escritorio y tomó su bolsa. «Oye, ¿crees que deberíamos llamar a tu papá para avisar que llegaremos un poco tarde?» «No creo que sea necesario», respondió Alejandro mientras apagaba la computadora. «Ya sabe que los viernes siempre cenamos solos, pero si hubieran hecho esa llamada, habría cambiado algo, o el destino ya estaba sellado desde el momento en que pusieron un pie fuera de la clínica». A las 7:45 de la noche, los doctores Montano salieron del consultorio. Alejandro activó la alarma mientras Laura revisaba que llevara las llaves del coche. Su Tsuru blanco 1998 los esperaba en el pequeño estacionamiento lateral, el mismo que habían usado durante años sin imaginar ningún peligro. «¿Sabes qué me antoja?», dijo Laura subiendo al asiento del copiloto. «Esos tacos de carnitas que venden cerca del restaurante». Alejandro sonrió. Después de 10 años de matrimonio, conocía perfectamente los antojos de su esposa. «Está bien, pero primero la cena como gente decente y después los tacos». Encendió el motor. El radio comenzó a reproducir una canción de Alejandro Fernández. ¿Quién podría pensar que esa sería la última vez que escucharían música juntos? Antes de continuar con esta historia que nos llevará por un laberinto de misterio y dolor, me gustaría pedirte algo. Si estás disfrutando esta narración, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Ahora sí, regresemos a esa noche que cambió todo. El Tsuru blanco salió del estacionamiento a las 7:52 p.m. Laura había puesto su bolsa en el asiento trasero y buscaba una estación de radio con mejor señal. Alejandro manejaba despacio por las calles del centro, evitando los baches que parecían multiplicarse cada temporada de lluvias. «Mira», señaló Laura hacia una pareja que caminaba abrazada por la banqueta. «¿Te acuerdas cuando nosotros andábamos así, todo el tiempo agarrados de la mano?» «¿Cómo que andábamos? ¿Ya no lo hacemos?», bromeó Alejandro, tomando la mano de su esposa. Pero en el espejo retrovisor, algo llamó su atención. Un coche negro los había estado siguiendo desde que salieron del consultorio. ¿Era solo casualidad? En una ciudad como Mexicali,
Con pocas rutas principales, era normal coincidir con otros conductores. Pero algo no se sentía bien. Laura, dijo con voz tranquila, sin querer alarmarla. ¿Puedes voltear discretamente hacia atrás? Hay un coche que creo que nos viene siguiendo. Laura fingió buscar algo en su bolsa mientras observaba por el espejo lateral. Efectivamente, un Jetta negro con vidrios polarizados mantenía la misma distancia desde hacía varias cuadras. ¿Crees que...? Comenzó a preguntar, pero Alejandro la interrumpió. Seguramente es coincidencia. Vamos a dar una vuelta por la colonia antes de ir al restaurante por si acaso. Pero cuando Alejandro dobló inesperadamente hacia la derecha en la calle Morelos, el coche negro hizo lo mismo. Cuando aceleró, el otro vehículo también aceleró. ¿Qué querían de dos médicos que solo trabajaban para ayudar a su comunidad? El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. Habían escuchado historias. Mexicali, siendo ciudad fronteriza, no estaba exenta de la violencia que azotaba el país. Pero ellos eran doctores, ayudaban a la gente. ¿Por qué alguien querría hacerles daño? Alejandro, mejor vamos directo a casa de tus papás, sugirió con voz temblorosa. No, no podemos llevar problemas a donde está Mariana, respondió él, apretando el volante. Vamos hacia la carretera. Si realmente nos están siguiendo, en un lugar más abierto, podremos ver qué quieren. ¿Pero era esa la decisión correcta? ¿O estaban dirigiéndose exactamente hacia donde sus perseguidores querían llevarlos? La avenida que llevaba hacia las afueras de la ciudad estaba menos iluminada. Los comercios daban paso a terrenos baldíos y algunas casas dispersas. El tráfico era mínimo a esa hora entre semana. Alejandro mantenía la velocidad constante, sin querer parecer que huía, pero preparado para acelerar si era necesario. «Siguen ahí», murmuró Laura, observando el espejo. De pronto el Jetta negro aceleró y se colocó en el carril izquierdo, como si fuera a rebasarlos. Alejandro respiró aliviado por un momento. Tal vez sí había sido su imaginación. Pero entonces sucedió lo impensable. El Jetta no los rebasó. Se emparejó con ellos y comenzó a cerrarles el paso, forzándolos hacia el acotamiento. Alejandro no tuvo más opción que detenerse. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Antes de que Alejandro pudiera responder, dos hombres bajaron del coche negro. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos, pero se podía ver que no venían a pedir direcciones. Uno de ellos se acercó a la ventanilla del conductor y tocó el vidrio con los nudillos. Alejandro dudó un momento, pero finalmente la bajó unos centímetros. «Doctor Montano», dijo el hombre con voz ronca, «necesitamos que venga con nosotros». «¿De qué habla? ¿Quiénes son ustedes?» «No haga esto más difícil de lo necesario. Su esposa y usted van a venir con nosotros. Hay personas que necesitan sus servicios médicos». Laura tomó la mano de Alejandro. Sus palmas estaban sudorosas, frías. «No podemos ir a ningún lado», dijo ella con voz firme. «Tenemos una hija que nos espera». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Su hija va a estar bien, pero ustedes tienen trabajo que hacer». ¿Trabajo? ¿De qué tipo de trabajo hablaba? ¿Y por qué estaba tan seguro de que no tenían opción? El segundo hombre se acercó al lado de Laura. En su mano derecha llevaba algo que brilló bajo la luz de los faros del Jetta. No era necesario ser detective para saber qué era. «Miren», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma, «si necesitan ayuda médica pueden ir a cualquier hospital. Nosotros trabajamos en una clínica pequeña, no tenemos recursos para emergencias graves». «Los recursos los ponemos nosotros, doctor. Lo que necesitamos es su experiencia». Laura apretó más fuerte la mano de su esposo. «¿Por cuánto tiempo?». La pregunta quedó flotando en el aire caliente del desierto.
El hombre no respondió inmediatamente, y en ese silencio, los doctores Montano comprendieron que su vida, tal como la conocían, había terminado. Eso depende de ustedes, finalmente dijo. Entre más cooperen, más pronto podrán regresar con su familia. ¿Pero era cierto eso? ¿O era solo una mentira más en una noche que se había vuelto una pesadilla? Alejandro miró a Laura. En sus ojos vio el mismo miedo que él sentía, pero también algo más, la determinación de hacer lo necesario para sobrevivir y regresar con Mariana. «No tenemos opción, ¿verdad?», preguntó él. «La opción es hacer esto por las buenas o por las malas», respondió el primer hombre, «pero van a venir con nosotros». Los doctores bajaron del Tsuru. Sus manos temblaban mientras cerraban las puertas de su coche, sin saber que sería la última vez que lo verían. Laura alcanzó a tomar su bolsa, pero uno de los hombres se la quitó. «No van a necesitar eso», dijo revisando rápidamente el contenido. Por ahora. Mientras caminaban hacia el Jetta negro, Laura volteó hacia atrás una vez más. Su coche quedaba abandonado en el acotamiento, con las llaves aún puestas, como testigo silencioso de lo que había ocurrido. ¿Quién los encontraría? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien reportara el vehículo abandonado? Y más importante, ¿volverían a ver algún día a su pequeña Mariana? El Jetta arrancó con rumbo desconocido, llevándose a los doctores Montano hacia un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino la de todos los que los amaban. Mientras las luces de Mexicali se desvanecían en la distancia, nadie podía imaginar que esa desaparición se convertiría en uno de los casos más desconcertantes de la región, y que la verdad tardaría más de una década en salir a la luz. Pero, ¿cuál era esa verdad? ¿Y por qué alguien necesitaba desesperadamente los servicios de dos médicos honestos en una noche de marzo de 2002? La respuesta a estas preguntas nos llevará por un camino más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Te está gustando esta historia? En la siguiente parte descubriremos cómo la familia enfrentó las primeras horas de la desaparición y los esfuerzos desesperados por encontrar alguna pista. No te vayas, porque lo que viene te va a impactar. Las 10:30 de la noche llegaron y pasaron sin que el teléfono de don Ernesto Telles sonara. Su hija Laura siempre era puntual. Cuando decía que llegarían a las 10 para recoger a Mariana, llegaban a las 10. Pero esa noche era diferente. Don Ernesto caminaba de un lado a otro en la sala de su casa en la colonia Pueblo Nuevo, mirando cada pocos minutos hacia la ventana. Su esposa, doña Refugio, trataba de mantener ocupada a Mariana con un rompecabezas, pero la niña de 8 años ya había notado que algo no estaba bien. «Abuelito, ¿por qué no han llegado mis papás?», preguntó la pequeña, dejando de lado las piezas del rompecabezas. Don Ernesto se acercó a ella y acarició su cabello oscuro. «Seguramente se les hizo tarde en el restaurante, mija. Ya sabes cómo son, cuando empiezan a platicar se les va el tiempo». Pero en el fondo de su corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Laura había heredado de él la puntualidad casi obsesiva. Nunca, en 8 años, habían llegado tarde a recoger a Mariana sin avisar. A las 11:15, don Ernesto ya no pudo esperar más. Tomó las llaves de su camioneta Ford y le dijo a su esposa: «Me voy al restaurante a buscarlos». ¿Pero qué encontraría en ese lugar? ¿Y por qué tenía el presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? El restaurante La Cocina de doña Patti estaba cerrando cuando don Ernesto llegó. Las sillas ya estaban puestas sobre las mesas y la empleada de limpieza trapeaba el piso con desinfectante de pino. Doña Patricia, la dueña, lo reconoció inmediatamente. «Don Ernesto, ¿qué hace aquí tan tarde?» «Busco a Laura y a Alejandro. ¿Vinieron a cenar?» La mujer frunció el ceño. No los he visto en toda la semana.
La última vez que vinieron fue el viernes pasado. Un escalofrío recorrió la espalda de don Ernesto. Si no estaban en el restaurante, ¿dónde podían estar? Corrió de regreso a su camioneta y manejó hacia el consultorio médico. Tal vez habían tenido una emergencia, algún paciente que necesitara atención urgente, pero al llegar al centro médico, todo estaba cerrado y en silencio. Las luces estaban apagadas y no había rastro del Tsuru blanco de Alejandro en el estacionamiento. Don Ernesto sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. Sacó su celular y marcó el número de su hija. 1, 2, 3 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Laura, soy papá. Estoy preocupado porque no llegaron por Mariana. Llámame en cuanto escuches este mensaje. Pero, ¿escucharía Laura ese mensaje? ¿O ya era demasiado tarde para cualquier tipo de comunicación? Regresó a su casa pasada la medianoche. Doña Refugio lo esperaba despierta en la cocina, con una taza de té de manzanilla entre las manos. ¿Los encontraste? Don Ernesto negó con la cabeza. No estaban en el restaurante, no han ido en toda la semana. Pero entonces, ¿dónde? No lo sé, Refugio. Algo les pasó. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Don Ernesto se la pasó haciendo llamadas a hospitales, preguntando si habían ingresado pacientes con los nombres de Laura Muñoz o Alejandro Montano. Todas las respuestas fueron negativas. A las 6 de la mañana, cuando Mariana despertó, sus abuelos tuvieron que enfrentar la pregunta más difícil de sus vidas. Abuelita, ¿por qué dormí aquí? ¿Dónde están mis papás? Doña Refugio miró a su esposo buscando ayuda. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que sus padres han desaparecido? ¿Cómo le dices que no sabes si los volverás a ver? Mija, dijo don Ernesto arrodillándose frente a su nieta, tus papás tuvieron que hacer un viaje de trabajo muy importante. Van a estar fuera unos días. Mariana lo miró con sus grandes ojos cafés, tan parecidos a los de Laura. ¿Pero por qué no me dijeron adiós? La pregunta quedó flotando en el aire como una daga, porque la verdad era que nadie tenía respuesta para eso. A las 8 de la mañana, don Ernesto se presentó en las oficinas de la Policía Municipal de Mexicali. El oficial de guardia, un hombre joven con bigote mal recortado, lo atendió con cara de fastidio. ¿Me dice que desaparecieron anoche? Mire, don, las personas adultas tienen derecho a irse a donde quieran sin avisar. Usted no entiende, insistió don Ernesto. Mi hija y mi yerno nunca dejarían a su niña sin avisar. Algo les pasó. ¿Tuvieron problemas matrimoniales? ¿Deudas? ¿Problemas con drogas o alcohol? Cada pregunta era como una bofetada. Por supuesto que no. Son médicos respetables, tienen una niña que adoran. Jamás se irían así. El policía suspiró y sacó un formato. Está bien. Vamos a levantar el reporte, pero tiene que esperar 48 horas para que sea oficial la búsqueda. ¿48 horas? ¿Quién había decidido que las primeras 48 horas de una desaparición no eran importantes? ¿Y cuánto daño se podía hacer en ese tiempo? Don Ernesto salió de la comandancia con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso, decidió pasar por el consultorio una vez más. Tal vez había pasado por alto algún detalle la noche anterior. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. La puerta principal del consultorio tenía señales de haber sido forzada. El cristal de una de las ventanas laterales estaba roto y había papeles médicos esparcidos en el suelo del interior. Habían regresado al consultorio después de salir. O alguien había entrado a buscar algo específico después de que desaparecieron. Don Ernesto llamó inmediatamente a la policía. Esta vez vinieron más rápido, tal vez porque ya había evidencia de un delito. El detective Ricardo Torres, un hombre de complexión robusta y mirada cansada, inspeccionó las instalaciones.
Parece que buscaban algo específico, murmuró, mientras revisaba los cajones del escritorio. Los medicamentos controlados siguen aquí, el dinero de la caja también, pero se llevaron todos los expedientes médicos. ¿Por qué alguien querría los expedientes médicos? ¿Qué información podían contener que fuera tan valiosa como para justificar un robo? Detective Torres, dijo don Ernesto, ¿cree que esto esté relacionado con la desaparición de mi hija y mi yerno? El detective se quitó los lentes y los limpió lentamente. Don Ernesto, en esta ciudad han desaparecido muchas personas en los últimos años. Doctores, ingenieros, veterinarios, profesionistas que tienen habilidades específicas. ¿Está diciéndome que los secuestraron por ser médicos? No estoy diciendo nada todavía, pero es una posibilidad que tenemos que considerar. Esa tarde, don Ernesto regresó a su casa con más preguntas que nunca. Mariana lo esperaba sentada en los escalones del porche, todavía vestida con el uniforme de la escuela. Abuelito, en la escuela todos me preguntaban por qué no vinieron mis papás a dejarme. Les dije que estaban de viaje, pero es cierto. Don Ernesto se sentó junto a ella. ¿Cómo mantener la esperanza en una situación tan desesperante? ¿Cómo proteger la inocencia de una niña cuando el mundo se había vuelto un lugar peligroso? Sí, mija, están de viaje y van a regresar pronto. Pero mientras decía esas palabras, en su mente resonaba la pregunta que lo atormentaría durante años. ¿Era esa una promesa que podría cumplir? Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda oficial comenzó después de las 48 horas reglamentarias, pero parecía más un trámite burocrático que una investigación real. Los policías revisaron hospitales de Mexicali, Tijuana y San Luis Río Colorado. Mostraron fotografías en moteles de paso y gasolineras de la carretera. Nada. Don Ernesto no se conformó con esperar. Contrató a un detective privado. Gastó sus ahorros en publicar anuncios en periódicos y estaciones de radio. Pegó carteles con las fotografías de Laura y Alejandro en cada poste de luz de la ciudad. Se buscan. Doctor Alejandro Montano Herrera y doctora Laura Muñoz. Desaparecieron el 15 de marzo de 2002. Cualquier información comunicarse al... Los carteles se descoloraron con el sol, se despegaron con la lluvia, fueron cubiertos por publicidad de otros eventos. Pero don Ernesto siguió pegándolos, una y otra vez. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por Mexicali como pólvora. En el mercado municipal, en las peluquerías, en las farmacias, todos tenían una teoría. Yo oí que se fueron con dinero del Seguro Popular, susurraba doña Matilde en la carnicería. A mí me dijeron que el doctor tenía deudas de juego, comentaba el señor que vendía periódicos en la esquina. Seguro los levantó algún cartel para que les curaran a sus heridos, especulaba el mecánico de la gasolinera. Cada rumor era una puñalada más para don Ernesto y doña Refugio. Pero el rumor que más los lastimaba era otro, que Laura y Alejandro habían planeado todo, que se habían fugado juntos, abandonando a su hija. ¿Cómo era posible que la gente pensara eso? ¿Es que no conocían a Laura, que había sido incapaz de dejar ni siquiera a un gato callejero herido sin atender? 6 meses después de la desaparición, la búsqueda oficial se suspendió. No hay evidencia de delito, declaró la Procuraduría Estatal. Es posible que hayan decidido cambiar de vida, pero don Ernesto sabía la verdad. Sus hijos no habían huido. Algo terrible les había pasado. Un año después, en marzo de 2003, organizó una misa en memoria de Laura y Alejandro. No porque creyera que estuvieran muertos, sino porque necesitaba que la comunidad recordara que seguían desaparecidos. Mariana, que ya tenía 9 años, se había adaptado a vivir con sus abuelos. Había aprendido a no preguntar cuándo regresarían sus papás, pero don Ernesto la veía llorar en silencio algunas noches. En la escuela, sus compañeros ya no preguntaban por sus padres.
se había vuelto la niña cuyos papás desaparecieron, una etiqueta que la seguiría durante toda su infancia. 2 años después del suceso, apareció una pista inesperada. Un camionero que hacía la ruta Mexicali-Hermosillo contactó al detective privado. Decía haber visto un Tsuru blanco abandonado en la carretera federal cerca del kilómetro 47. Don Ernesto y el detective Torres se dirigieron inmediatamente al lugar. Efectivamente, ahí estaba, un Tsuru blanco 1998 con las placas que correspondían al vehículo de Alejandro. Pero ¿por qué había tardado tanto en ser reportado? ¿Y qué había pasado con los doctores después de abandonar el coche? El vehículo fue trasladado a los servicios periciales. Los técnicos encontraron huellas dactilares de Laura y Alejandro, pero también de otras personas no identificadas. En el asiento trasero había una mancha que resultó ser sangre, pero era tan pequeña que no se podía determinar a quién pertenecía. Lo más extraño era que las llaves seguían en el contacto. La palanca estaba en posición de estacionado y no había señales de violencia en el interior del vehículo. Es como si hubieran parado voluntariamente y luego se hubieran ido con alguien más, comentó el detective Torres, pero don Ernesto sabía que eso no podía ser voluntario. Laura jamás habría abandonado así a Mariana. Los años siguieron pasando. 2004, 2005, 2006. Mariana crecía sin sus padres, convertida en una adolescente silenciosa que había aprendido a vivir con la incertidumbre. Don Ernesto envejecía buscando respuestas que parecían no existir. En 2007, 5 años después de la desaparición, llegó otra pista falsa. Un hombre en Guadalajara aseguró haber visto a Laura trabajando en una clínica privada. Don Ernesto viajó inmediatamente, gastando el dinero que no tenía, solo para descubrir que se trataba de otra mujer. ¿Cuántas esperanzas falsas podía soportar un corazón? ¿Cuántas veces podía ilusionarse y volver a caer en la desesperanza? En 2010, 8 años después, Mariana cumplió 16 años. En la fiesta, que fue pequeña y familiar, había 2 sillas vacías en la mesa principal. Don Ernesto las había puesto ahí intencionalmente. «¿Por qué pones esas sillas, abuelito?», preguntó Mariana. «Porque tus papás siguen siendo parte de esta familia, mija, y cuando regresen van a tener su lugar esperándolos». Mariana lo abrazó con lágrimas en los ojos. A los 16 años, ya tenía edad suficiente para entender que tal vez sus padres nunca regresarían. Pero también entendía que la esperanza era lo único que mantenía vivo a su abuelo. Para 2012, 10 años después de la desaparición, el caso había sido prácticamente olvidado por las autoridades. Los expedientes se habían archivado en algún sótano de la Procuraduría. Los carteles ya no se pegaban. Los rumores ya no se comentaban. Pero don Ernesto seguía buscando. Ya con 72 años, con la salud deteriorada y los ahorros agotados, seguía haciendo preguntas, seguía tocando puertas, seguía creyendo que algún día encontraría respuestas. Mariana, convertida en una joven de 20 años, estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Había elegido esa carrera para honrar la memoria de sus padres, pero también porque tenía la esperanza secreta de que algún día, en algún hospital, se encontraría con ellos. ¿Era esa una esperanza realista o solo una forma de mantener viva una ilusión que debería haber muerto años atrás? En 2014, 12 años después de aquella noche de marzo, don Ernesto recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un número desconocido. Una voz áspera de hombre que no se identificó. «Don Ernesto, si quiere saber qué pasó con su hija y su yerno, vaya al Panteón Jardines del Valle mañana a las 3 de la tarde. Vaya solo». La llamada se cortó antes de que don Ernesto pudiera hacer preguntas. ¿Era una broma cruel, una trampa,
O finalmente, después de más de una década, alguien estaba dispuesto a hablar. Don Ernesto miró el teléfono en su mano temblorosa. Sabía que debería llamar a la policía, debería llevar a alguien con él, pero también sabía que si no iba, tal vez perdería la única oportunidad de saber la verdad. Al día siguiente, mientras caminaba entre las tumbas del Panteón Jardines del Valle, don Ernesto no sabía que estaba a punto de escuchar una historia que lo destrozaría y lo tranquilizaría al mismo tiempo. Porque la verdad sobre Laura y Alejandro era mucho más terrible y mucho más heroica de lo que cualquiera podría haber imaginado. El hombre del panteón nunca llegó. Don Ernesto esperó hasta que se pusiera el sol, caminando entre las tumbas como un alma en pena, pero nadie se acercó a él. La llamada había sido una broma cruel, una más de las tantas que había recibido a lo largo de los años. 2015 llegó como todos los años anteriores, con la misma rutina de dolor silencioso. Cada 15 de marzo, don Ernesto y doña Refugio encendían 2 veladoras en el altar que habían construido en su sala. Las fotografías de Laura y Alejandro sonreían desde sus marcos de plata, congeladas para siempre en la felicidad de sus 30 y tantos años. Mariana, ya de 23 años, se había graduado como médica general. El día de su graduación reservó 2 lugares en primera fila para sus padres ausentes. Sus compañeros de clase evitaban hablar del tema, pero todos sabían la historia de la doctora huérfana, que había estudiado medicina para honrar a sus padres desaparecidos. Pero ¿qué significaba realmente honrar a alguien cuyo destino seguía siendo un misterio? ¿Cómo se puede cerrar una herida que nunca deja de sangrar? Don Ernesto, ahora con 75 años, había desarrollado una rutina casi obsesiva. Cada mañana revisaba los periódicos locales buscando noticias sobre cuerpos encontrados, arrestos relacionados con carteles o cualquier información que pudiera estar conectada con la desaparición de su hija. Tenía una libreta donde anotaba cada pista, cada rumor, cada teoría. La libreta ya tenía más de 200 páginas llenas de su letra temblorosa. «Ernesto, ya déjalo descansar», le decía doña Refugio cuando lo veía escribiendo hasta altas horas de la madrugada. «Han pasado 13 años. Tal vez es hora de aceptar que...» «No», la interrumpía él siempre. «Mientras no vea sus cuerpos, mientras no tenga pruebas, ellos están vivos en algún lugar». Pero en el fondo de su corazón, don Ernesto sabía que su esperanza estaba sostenida más por desesperación que por evidencia real. ¿Era posible que 2 personas desaparecieran sin dejar rastro durante tanto tiempo? ¿Era posible que siguieran vivos después de más de una década? La ciudad de Mexicali había cambiado mucho desde 2002. Nuevos centros comerciales, nuevas colonias, nueva violencia también. Los casos de desapariciones se habían multiplicado exponencialmente. Según las estadísticas oficiales, más de 3.000 personas habían desaparecido en Baja California en los últimos 10 años. Laura y Alejandro se habían convertido en números, en una estadística que crecía cada mes. El detective Ricardo Torres, que ahora era capitán, había sido transferido a la unidad de homicidios. Ocasionalmente se encontraba con don Ernesto en alguna dependencia gubernamental y siempre le decía lo mismo. «Don Ernesto, si tuviéramos alguna pista nueva, usted sería el primero en saberlo». Pero ambos sabían que el expediente de Laura y Alejandro había sido archivado en el sótano de la Procuraduría, junto con cientos de casos similares que jamás se resolverían. En 2016, 14 años después de la desaparición, Mariana decidió especializarse en medicina forense. La decisión no fue casual. «Abuelito», le dijo a don Ernesto una tarde de abril, «si me convierto en médico forense, tal vez pueda ayudar a otras familias como la nuestra. Tal vez pueda encontrar respuestas que otros no han podido encontrar».
Don Ernesto la miró con orgullo y tristeza al mismo tiempo. Su nieta había crecido marcada por la ausencia, pero también fortalecida por ella. ¿Era justo que una mujer de 24 años tuviera que cargar con la responsabilidad de buscar a sus propios padres? Mija, tú ya hiciste suficiente. Has estudiado, te has hecho una mujer de bien. Tus papás estarían orgullosos, pero siguen sin estar aquí, abuelito. Y yo necesito saber por qué. Esa misma semana, Mariana aplicó para una beca de especialización en medicina forense en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ensayo de motivación fue devastador. 3 páginas sobre cómo la desaparición de sus padres había definido su vocación profesional. Fue aceptada inmediatamente. Mientras Mariana se preparaba para mudarse a Ciudad de México, don Ernesto intensificó sus propias investigaciones. A los 76 años, con diabetes y presión alta, seguía visitando ministerios públicos, hablando con ex policías retirados, contactando a periodistas especializados en nota roja. Su nueva teoría era que Laura y Alejandro habían sido secuestrados por algún grupo criminal que necesitaba servicios médicos constantes. En Internet había encontrado casos similares en Colombia y Guatemala. Profesionales de la salud, obligados a trabajar para carteles durante años. Si los necesitaban vivos, escribió en su libreta, es posible que aún los sigan necesitando. Pero ¿qué tan realista era esa esperanza? ¿Y si habían sido eliminados en cuanto dejaron de ser útiles? En septiembre de 2016, don Ernesto recibió una visita inesperada. Un hombre joven, de unos 30 años, tocó a su puerta un domingo por la tarde. Vestía jeans y camisa blanca, tenía tatuajes en los brazos y una mirada que había visto demasiado. Don Ernesto Telles. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar? Me llamo Miguel Santos, soy exmilitar. He estado investigando casos de desapariciones por mi cuenta y creo que tengo información sobre su hija y su yerno. Don Ernesto sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Era otro farsante? ¿O finalmente había llegado la respuesta que había estado esperando durante 14 años? Pase, por favor, dijo, invitando al hombre a sentarse en la sala donde estaban las fotografías de Laura y Alejandro. Miguel Santos se quitó una gorra de béisbol y miró fijamente las fotos. Sí son ellos, los conocí. ¿Los conoció? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tranquilo, don Ernesto. Lo que le voy a contar no va a ser fácil de escuchar. Miguel Santos había sido soldado del ejército mexicano hasta 2010. Durante una operación antidroga en Sonora, había sido capturado por un grupo criminal y mantenido prisionero durante 6 meses en un complejo clandestino. En ese lugar había muchas personas secuestradas, continuó Miguel, ingenieros, veterinarios, contadores, médicos, todos profesionistas que el grupo necesitaba para sus operaciones. ¿Y Laura y Alejandro estaban ahí? Sí, los doctores Montano. Ellos atendían a los heridos del grupo. Llevaban años ahí cuando yo llegué. Don Ernesto se aferró al sillón. Después de 14 años, finalmente estaba escuchando información concreta sobre el paradero de su hija. ¿Cómo estaban? ¿Estaban bien? ¿Maltratados? Miguel Santos bajó la mirada. Don Ernesto, entiendo que usted quiere saber todo, pero hay cosas que tal vez sea mejor que no sepa. Dígame todo. Tengo derecho a saber qué les pasó a mis hijos. Miguel respiró profundamente antes de continuar. Los mantenían en condiciones difíciles, pero estaban vivos cuando yo los vi. Trabajaban día y noche atendiendo heridos. Su hija, la doctora Laura, estaba muy delgada. Se notaba que había llorado mucho. El doctor Alejandro trataba de protegerla, de mantener la moral alta. ¿Hablaron con usted? Sí. Me contaron sobre su niña, sobre cómo la extrañaban.
La doctora Laura me pidió que si algún día salía de ahí libre, buscara a su familia y les dijera que seguían vivos, que seguían luchando por regresar. Don Ernesto comenzó a llorar. Después de años de incertidumbre, saber que Laura había pensado en él, que había mantenido la esperanza de regresar, era devastador y consolador al mismo tiempo. ¿Por qué no me buscó antes? Han pasado 6 años desde que usted escapó. Miguel se puso de pie y caminó hacia la ventana. Porque no escapé, don Ernesto. Me liberaron. Y cuando te liberan de un lugar así, es porque hiciste un trato. Y parte de ese trato es no hablar nunca de lo que viste. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? Porque me enteré de que usted sigue buscándolos. Porque sé que hay una hija que creció sin padres. Y porque ya no me importa lo que me pueda pasar por hablar. Pero qué riesgo estaba corriendo Miguel al contar esa historia. ¿Y qué más sabía que no estaba diciendo? Don Ernesto se acercó a él. Miguel, necesito que me diga dónde está ese lugar. Necesito ir por ellos. Don Ernesto, ese complejo fue desmantelado en 2011. Ya no está ahí. Y las personas que estaban ahí fueron trasladadas a otros lugares. ¿Trasladadas? ¿A dónde? No lo sé. Cuando me liberaron, fue lo último que supe de ellos. La esperanza que había crecido en el pecho de don Ernesto comenzó a desvanecerse. Era como encontrar una pieza de un rompecabezas después de años de búsqueda, solo para darse cuenta de que el rompecabezas había cambiado completamente. Miguel, ¿usted cree que siguen vivos? El ex soldado se quedó callado durante varios minutos. Finalmente, se volteó hacia don Ernesto con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Don Ernesto, en esos lugares, la gente sobrevive día a día. Algunos logran adaptarse, otros se vuelven locos, otros encuentran maneras de resistir. Sus hijos parecían del tipo que resiste. Pero ¿resistir hasta cuándo? ¿Y a qué precio? Miguel Santos se quedó esa tarde durante 3 horas, contando todo lo que recordaba sobre el complejo donde había estado prisionero. Describió la rutina diaria, las condiciones de vida, la manera en que los grupos criminales utilizaban a los profesionistas secuestrados. Era como una ciudad subterránea, explicó. Tenían laboratorios de drogas, talleres mecánicos, clínicas médicas, oficinas de contabilidad, todo manejado por personas que habían sido secuestradas para trabajar ahí. ¿Y la gente nunca trataba de escapar? Al principio sí, pero después te das cuenta de que no hay a dónde ir. Estás en medio del desierto, rodeado de gente armada, y tu familia está en peligro si intentas algo. Al final, muchos se resignaban. ¿Pero Laura y Alejandro no se habían resignado? Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado. No, don Ernesto, ellos no. Siempre hablaban de su hija, siempre hacían planes para cuando salieran. La doctora Laura había aprendido a hacer medicinas con plantas del desierto. El doctor Alejandro había enseñado a otros prisioneros sobre primeros auxilios. Seguían siendo médicos, seguían ayudando a la gente. Don Ernesto sintió un orgullo inmenso. Sus hijos, incluso en las peores circunstancias, habían mantenido su esencia, su vocación de servir a otros. Cuando Miguel se fue esa noche, don Ernesto se quedó despierto hasta el amanecer, escribiendo en su libreta todo lo que había escuchado. Por primera vez en 14 años, tenía información concreta sobre Laura y Alejandro. Pero también tenía nuevas preguntas. ¿Dónde habían sido trasladados en 2011? ¿Seguían vivos 5 años después? ¿Había alguna manera de seguir la pista? A la mañana siguiente, don Ernesto llamó a Mariana a Ciudad de México para contarle sobre la visita de Miguel Santos. Su nieta escuchó en silencio, y cuando él terminó de hablar, hubo una pausa larga. «Abuelito», dijo finalmente, «creo que es hora de que hagamos algo más que solo esperar». «¿Qué tienes en mente, mija?»
Tengo compañeros aquí en la universidad que trabajan con organizaciones de derechos humanos. Hay gente que se especializa en buscar personas desaparecidas. Tal vez podamos crear un equipo de búsqueda más organizado. Era la primera vez en años que don Ernesto escuchaba esperanza real en la voz de su nieta. Tal vez Miguel Santos no había llegado solo para confirmar que Laura y Alejandro habían estado vivos. Tal vez había llegado para darles las herramientas que necesitaban para seguir buscando. En diciembre de 2016, Mariana regresó a Mexicali para las fiestas navideñas. Trajo consigo a 3 compañeros de la universidad: un antropólogo forense, una abogada especializada en derechos humanos y un periodista de investigación. «Abuelito», le dijo a don Ernesto el día de Nochebuena, «vamos a encontrarlos, ya no vamos a buscar solos». Don Ernesto miró hacia el altar donde seguían las veladoras encendidas junto a las fotografías de Laura y Alejandro. 14 años de búsqueda solitaria estaban llegando a su fin. Ahora tenían ayuda profesional, tenían nuevas pistas, tenían un plan, pero estaban preparados para lo que podrían descubrir. ¿Y qué pasaría si la verdad era más terrible de lo que habían imaginado? La noche del 31 de diciembre de 2016, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Mexicali, don Ernesto hizo una promesa silenciosa frente al altar de Laura y Alejandro. 2017 va a ser el año en que los encontremos, murmuró, con vida o sin ella, pero los vamos a encontrar. No sabía que en un lugar lejano de Sonora, enterrada bajo metros de arena del desierto, había una caja metálica que contenía la clave para resolver el misterio más doloroso de su vida. Y no sabía que esa caja estaba a punto de ser descubierta por pura casualidad, desencadenando una serie de eventos que finalmente le darían las respuestas que había estado buscando durante casi 15 años. Benito Vázquez llevaba 30 años trabajando la misma parcela de tierra en las afueras de Hermosillo, Sonora. Conocía cada metro de su terreno como la palma de su mano, donde la tierra era más fértil, donde se acumulaba el agua en época de lluvias, donde crecían mejor los chiles y los tomates que vendía en el mercado local. Pero esa mañana de febrero de 2017, mientras preparaba un nuevo surco para la siembra, su azadón golpeó contra algo que sonó diferente. No era piedra, no era raíz, era metal. ¿Qué podía estar enterrado en su terreno? ¿Y por qué tenía la sensación de que su descubrimiento cambiaría muchas vidas? Benito siguió cavando con cuidado. A medio metro de profundidad encontró una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada, pero aún cerrada. Tenía candado, pero el metal estaba tan corroído que se rompió con un simple golpe de martillo. Dentro había documentos, muchos documentos. Al principio pensó que eran papeles viejos sin importancia, tal vez algún tesoro enterrado por el dueño anterior de la tierra, pero cuando comenzó a revisarlos, vio que eran expedientes médicos, recetas, historiales clínicos, y en uno de esos expedientes, escritos con letra clara y profesional, leyó 2 nombres que le erizaron la piel: Dr. Alejandro Montano Herrera y doctora Laura Muñoz. ¿Por qué esos nombres le sonaban conocidos? ¿Dónde había escuchado antes sobre esos doctores? Benito sabía leer, pero no era un hombre muy letrado. Sin embargo, recordaba vagamente haber visto esos nombres en carteles que pegaban por toda la región años atrás. Carteles de personas desaparecidas. Guardó los documentos en una bolsa de plástico y esa tarde manejó hasta la comandancia de policía de Hermosillo. El oficial de guardia, un joven que parecía más interesado en su celular que en el trabajo, lo miró con fastidio. «Me dice que encontró documentos enterrados». «Mire, don, si no es un delito en flagrancia...»
Es que tienen nombres de doctores que desaparecieron hace años, insistió Benito. Creo que puede ser importante, pero ¿cómo convencer a un policía joven de que unos papeles viejos podían ser la clave de un caso olvidado? El oficial revisó superficialmente los documentos. Había más de 50 páginas, expedientes médicos, reportes de cirugías, listas de medicamentos, notas escritas a mano. Todo parecía auténtico, todo tenía las firmas de los doctores Montano y Muñoz. Está bien, dijo finalmente el policía. Voy a levantar un reporte y mandar esto a investigaciones. Benito se fue de la comandancia con la sensación de haber hecho lo correcto, pero sin imaginar que acababa de poner en movimiento una investigación que llevaría a las familias afectadas por un camino de revelaciones dolorosas y necesarias. Los documentos llegaron al escritorio del comandante Raúl Mendizábal, un veterano policía que llevaba más de 20 años en el cuerpo. A diferencia del oficial joven, Mendizábal sí recordaba el caso de los doctores desaparecidos de Mexicali. Había sido uno de los casos más publicitados de la región en los primeros años del 2000. Mendizábal revisó cada documento con detenimiento. Lo que encontró lo dejó sin palabras. No eran solo expedientes médicos rutinarios. Eran reportes de atención a heridos de bala, cirugías de emergencia realizadas en condiciones precarias, tratamientos para torturas, procedimientos médicos que claramente se habían realizado en un lugar clandestino. En las márgenes de varios documentos había notas escritas a mano por los doctores. Día 847. Paciente con múltiples fracturas por golpiza, requiere cirugía que no podemos realizar aquí. Día 1, 203. Laura está perdiendo peso, necesita vitaminas que no nos proporcionan. Día 1890. Intentaron separarnos, amenazaron con lastimar a nuestra hija si no cooperamos. Día 847, día 1890. Los doctores habían estado llevando un registro secreto de su cautiverio, documentando cada día que pasaba lejos de su familia. El comandante Mendizábal sintió un escalofrío. Esos documentos no solo probaban que los doctores Montano habían sido secuestrados, sino que habían estado cautivos durante años, obligados a trabajar como médicos de un grupo criminal. Inmediatamente contactó a sus colegas en Mexicali. El caso, que había estado archivado durante más de una década, fue reabierto oficialmente. La llamada llegó a casa de don Ernesto un martes por la mañana. Era el capitán Ricardo Torres, quien ahora trabajaba en la unidad de personas desaparecidas de la Procuraduría General del Estado. Don Ernesto, necesito que venga a Mexicali lo antes posible. Tenemos nueva evidencia sobre el caso de su hija y su yerno. Don Ernesto, ahora de 77 años, sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos. Muchos documentos que comprueban que fueron secuestrados. Documentos escritos por ellos mismos. Documentos escritos por Laura y Alejandro. Después de 15 años sin noticias, finalmente tenían prueba directa de lo que les había pasado. Don Ernesto llamó inmediatamente a Mariana a Ciudad de México. Su nieta, ahora convertida en médica forense especializada, tomó el primer vuelo disponible a Mexicali. Cuando llegaron a las oficinas de la Procuraduría, el capitán Torres los recibió con una expresión seria. Los llevó a una sala de juntas donde había fotocopias de todos los documentos esparcidas sobre la mesa. Antes de que vean esto, dijo Torres, necesito que entiendan que va a ser muy difícil. Estos documentos confirman nuestras peores sospechas sobre lo que les pasó. Mariana tomó la mano de su abuelo. A los 25 años había visto muchos casos difíciles en la morgue. Había examinado cuerpos de personas que habían sufrido terriblemente, pero nada la había preparado para leer las palabras escritas por sus propios padres durante años de cautiverio. El primer documento que revisaron,
Era un expediente médico fechado 6 meses después de la desaparición. La letra de Alejandro era inequívoca. Septiembre 15, 2002. Día 184 en cautiverio. Atendí a 3 heridos por arma de fuego. Uno murió por pérdida de sangre. No tengo suficientes instrumentos para este tipo de cirugías. Laura está bien físicamente, pero emocionalmente destruida. Le prometimos a Mariana que regresaríamos pronto. ¿Cómo le vamos a explicar que llevamos más de 6 meses desaparecidos? Mariana comenzó a llorar. Era la letra de su padre, eran sus palabras, su preocupación por ella expresada en un documento que había estado enterrado durante años. Don Ernesto leía en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente tenía la confirmación de que Laura y Alejandro no habían huido, no habían abandonado a su hija, habían sido víctimas. El capitán Torres continuó mostrándoles documentos. Había reportes médicos que cubrían un periodo de casi 5 años, desde septiembre de 2002 hasta abril de 2007. Los doctores habían documentado meticulosamente cada caso que atendían, cada procedimiento que realizaban, cada día que pasaba. «Mira esto», dijo Mariana, señalando una nota al margen de un expediente fechado en 2005. Día 195. 3 años exactos. Laura dice que Mariana ya debe tener 11 años. Habrá cambiado mucho. Seguirá recordándonos. Anoche soñé que estaba en su graduación de primaria. ¿Cómo era posible que sus padres hubieran mantenido la esperanza durante tanto tiempo? ¿Cómo habían encontrado fuerzas para seguir adelante sabiendo que su hija crecía sin ellos? Pero lo que más impactó a don Ernesto fue encontrar referencias directas a él en varios documentos. «Papá debe estar buscándonos. Conozco a mi padre. Sé que no va a parar hasta encontrarnos. Solo espero que no se lastime en el proceso. Ya es mayor. Necesita cuidar su salud. Laura está preocupada por papá. Dice que es muy terco, que va a gastar todo su dinero y su salud buscándonos. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que regresar con nuestra familia». Don Ernesto se quebró completamente. Durante 15 años había sentido culpa por no haber podido proteger a su hija, pero ahora sabía que Laura había estado preocupada por él, que había pensado en su bienestar incluso desde el cautiverio. El capitán Torres les mostró el último documento de la colección. Estaba fechado en abril de 2007, más de 5 años después de la desaparición. Día 1826, 5 años exactos desde que nos trajeron aquí. Nos van a trasladar a otro lugar. No sabemos dónde. Laura está asustada. Yo también. Este nuevo lugar parece más peligroso. Si algo nos pasa, espero que alguien encuentre estos documentos algún día. Espero que nuestra hija sepa que luchamos por regresar con ella todos los días de estos 5 años. Espero que papá sepa que su hija nunca dejó de amarlo y de extrañarlo. Trasladados a otro lugar. ¿Qué había pasado después de abril de 2007? ¿Y por qué los documentos se habían terminado en esa fecha? «Capitán Torres», preguntó don Ernesto con voz temblorosa, «¿qué cree que significó ese traslado?» Torres se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Don Ernesto, estos documentos nos dan muchas respuestas, pero también nos plantean nuevas preguntas. Ahora sabemos que sus hijos estuvieron cautivos durante al menos 5 años. Sabemos que fueron obligados a trabajar como médicos para un grupo criminal. Pero no sabemos qué pasó después de abril de 2007. Mariana levantó la vista de los documentos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su voz sonaba firme y determinada. «Entonces tenemos que averiguarlo. Tenemos que encontrar ese otro lugar al que los llevaron». «Mija», dijo don Ernesto, «ya han pasado 10 años desde ese último documento. Si los trasladaron en 2007,
No importa cuánto tiempo haya pasado, abuelito. Estos documentos prueban que mis papás nunca se rindieron. Nosotros tampoco nos vamos a rendir. El capitán Torres asintió. Tienen razón. Estos documentos son evidencia suficiente para reabrir oficialmente la investigación. Vamos a buscar ese lugar donde estuvieron cautivos inicialmente. Vamos a rastrear a donde los trasladaron. Vamos a seguir cada pista hasta el final. Pero ¿sería posible encontrar respuestas después de tanto tiempo? ¿Y estarían preparados para la verdad que podrían descubrir? Durante las siguientes semanas, un equipo especializado de la Procuraduría comenzó a analizar cada documento encontrado en la caja metálica. Expertos en grafología confirmaron que todas las notas habían sido escritas por los doctores Montano. Especialistas en criminología estudiaron los casos médicos documentados para tratar de identificar el tipo de grupo criminal para el que habían trabajado. Los resultados fueron esclarecedores y perturbadores al mismo tiempo. Don Ernesto le explicó Torres durante una de sus reuniones. Según el análisis de los casos que atendían sus hijos, trabajaron para una célula criminal muy específica. Se especializaban en secuestros de alto perfil y tráfico de drogas sintéticas. Necesitaban médicos porque sus operaciones generaban muchos heridos. ¿Y saben dónde operaba ese grupo? Tenemos una zona aproximada, entre Sonora y Sinaloa, en una región montañosa muy aislada. Hemos estado trabajando con inteligencia militar para identificar posibles ubicaciones. Pero la investigación se complicó cuando descubrieron que el grupo criminal había sido desmantelado por el ejército en 2008, un año después del último documento encontrado. ¿Qué significa eso para Laura y Alejandro?, preguntó Mariana. Torres dudó antes de responder. Significa que cuando el grupo fue atacado por el ejército, todos los que estaban en el complejo... Bueno, la operación militar no hizo distinciones entre criminales y víctimas. El silencio que siguió fue devastador. ¿Era posible que Laura y Alejandro hubieran sobrevivido 5 años de cautiverio solo para morir en una operación militar que pretendía rescatarlos? Pero entonces llegó otra pista inesperada. Un exmilitar que había participado en la operación de 2008 contactó discretamente a la Procuraduría. Yo estuve en esa operación, dijo por teléfono, sin identificarse. Encontramos muchos cuerpos, pero también encontramos evidencia de que algunos cautivos habían sido trasladados antes del ataque. Si quieren saber la verdad sobre los doctores Montano, tienen que buscar en otro lugar. ¿Otro lugar? ¿Cuál lugar? ¿Y por qué este exmilitar estaba dispuesto a ayudar ahora, casi 10 años después? La llamada terminó antes de que pudieran hacer más preguntas, pero dejó una dirección. Busquen en las montañas de Desierto de los Leones, en Sonora. Ahí van a encontrar lo que necesitan. Don Ernesto miró a Mariana con una mezcla de esperanza y terror. Después de 15 años de búsqueda, finalmente tenían una ubicación específica, pero también sabían que lo que encontrarían ahí podría ser la respuesta definitiva a todas sus preguntas. Una respuesta que tal vez no estarían preparados para escuchar. La expedición hacia las montañas del Desierto de los Leones en Sonora se organizó 3 semanas después de la llamada anónima. El capitán Torres coordinó un operativo conjunto entre la Procuraduría General del Estado, elementos del Ejército Mexicano y especialistas en antropología forense. Don Ernesto insistió en acompañar la misión, a pesar de sus 77 años y los problemas de salud que había desarrollado durante años de estrés. Mariana, ahora con experiencia en investigación forense, también formaba parte del equipo. ¿Pero estaban realmente preparados para lo que podrían encontrar después de 15 años de búsqueda? El convoy salió de Hermosillo al amanecer del 15 de marzo de 2017
exactamente 15 años después de la desaparición de Laura y Alejandro. La fecha no había sido una coincidencia. Don Ernesto había insistido en que fuera ese día específico. Si los vamos a encontrar, había dicho, que sea en el aniversario, que sea el día en que por fin podamos cerrar esta historia. Las coordenadas, proporcionadas por la fuente anónima, los llevaron a una zona montañosa prácticamente inaccesible, a más de 4 horas de camino desde la carretera pavimentada. Los vehículos del ejército avanzaban lentamente por senderos de terracería que parecían no haber sido transitados en años. El teniente coronel Sebastián Herrera, quien comandaba la unidad militar, revisaba constantemente los mapas satelitales en su tablet. Según la inteligencia militar, explicó al grupo, en esta zona operó la célula conocida como Los Doctores, entre 2005 y 2011. ¿Los doctores?, preguntó Mariana. Así les decían porque siempre tenían médicos trabajando para ellos. Secuestraban profesionales de la salud y los obligaban a atender a sus heridos. Era su principal ventaja competitiva sobre otros grupos. Don Ernesto sintió un escalofrío. Su hija y su yerno no habían sido víctimas casuales. Habían sido seleccionados específicamente por sus conocimientos médicos, convirtiéndolos en activos valiosos para un grupo criminal. Después de 6 horas de viaje, llegaron a una meseta rocosa donde las imágenes satelitales habían detectado estructuras artificiales parcialmente enterradas. A simple vista, el lugar parecía completamente desolado. Solo rocas, cactáceas y el silencio aplastante del desierto. Pero cuando los especialistas comenzaron a usar detectores de metales y georadares, la historia cambió completamente. «Aquí hay algo», gritó uno de los técnicos. «Estructuras de concreto a 2 metros bajo tierra. Es grande, muy grande». ¿Qué habían construido los criminales en ese lugar tan remoto? ¿Y por qué lo habían enterrado? Los trabajos de excavación comenzaron inmediatamente. Con maquinaria pesada que había sido transportada en camiones militares, el equipo comenzó a remover toneladas de arena y rocas que habían sido depositadas intencionalmente sobre las estructuras. Al tercer día de excavación, apareció la primera entrada, una escalera de concreto que descendía hacia las profundidades de la montaña. El teniente coronel Herrera bajó primero con un equipo de soldados, asegurándose de que no hubiera peligros. Cuando regresó a la superficie, su expresión había cambiado completamente. «Es un complejo subterráneo», reportó. «Múltiples niveles, docenas de cuartos. Parece una ciudad bajo tierra». Don Ernesto no pudo contenerse más. «Hay señales de que Laura y Alejandro estuvieron ahí». «Don Ernesto, hay señales de que mucha gente estuvo ahí. Y creo que usted necesita ver esto». ¿Qué había encontrado el militar que requería la presencia inmediata de don Ernesto? Descendieron por la escalera de concreto usando linternas de alta potencia. El aire olía a humedad, y a algo más que Mariana, con su experiencia forense, reconoció inmediatamente el olor de la muerte que permanece en un lugar durante años. El primer nivel del complejo los dejó sin palabras. Era efectivamente como una ciudad subterránea. Pasillos largos conectando habitaciones de diferentes tamaños, sistemas de ventilación, instalaciones eléctricas rudimentarias, incluso tuberías para agua. «Miren esto», dijo el capitán Torres, señalando hacia unas placas de metal clavadas en las puertas de los cuartos. Cada placa tenía una función específica: laboratorio, dormitorios, cocina, enfermería. Enfermería. Don Ernesto y Mariana se dirigieron inmediatamente hacia esa puerta. Cuando la abrieron, encontraron una sala que había sido claramente un consultorio médico clandestino. Camillas de metal, vitrinas para medicamentos, instrumental quirúrgico oxidado. Y en una pared,
estantes llenos de expedientes médicos. Mariana se acercó a los expedientes con manos temblorosas. La mayoría estaban en mal estado por la humedad, pero algunos aún eran legibles. Y en el tercer archivo que revisó, encontró lo que habían estado buscando durante 15 años. Expediente médico, paciente, sicario herido por arma de fuego, cirujano, doctor Alejandro Montano Herrera, asistente, doctora Laura Muñoz, fecha 23 de agosto de 2003. «Abuelito», gritó Mariana, «estuvieron aquí, realmente estuvieron aquí». Don Ernesto se acercó corriendo, tan rápido como sus piernas de 77 años se lo permitían. Ahí estaba, escrita con la inconfundible letra de Alejandro, la evidencia definitiva de que había trabajado en ese lugar durante años. Pero, ¿dónde estaban ahora? ¿Y qué había pasado cuando el complejo fue abandonado? Continuaron explorando la enfermería. En un cajón del escritorio principal, Mariana encontró algo que la hizo llorar inmediatamente. Una fotografía de ella misma a los 8 años, la misma foto que sus padres tenían en su consultorio de Mexicali. «La trajeron aquí», susurró. «Trajeron mi foto para tenerla cerca». Pero junto a la fotografía había algo más, una carta escrita en papel médico con fecha de diciembre de 2006. «Mi querida Mariana», comenzaba la carta con la letra de Laura. «Si algún día alguien encuentra esta carta, quiero que sepas que tu papá y yo pensamos en ti todos los días. Has sido nuestra fuerza para resistir en este lugar terrible. Espero que cuando crezcas puedas entender que no te abandonamos por decisión propia. Espero que tengas una vida hermosa, que estudies, que seas feliz. Si no logramos salir de aquí, quiero que sepas que fuiste lo mejor que nos pasó en la vida». Mariana no pudo seguir leyendo. El dolor de saber que sus padres habían escrito esa carta desesperada, sin saber si algún día llegaría a sus manos, era devastador. Pero don Ernesto tomó la carta y continuó leyendo. «Papá, sé que estás buscándonos. Por favor, cuida tu salud. Por favor, cuida a nuestra niña. Si algo nos pasa, ella te va a necesitar. Dile que la amamos, dile que luchamos por regresar con ella hasta el último día». ¿Hasta el último día? ¿Qué había pasado en ese último día? El teniente coronel Herrera apareció en la enfermería con expresión grave. «Necesitan venir conmigo. Encontramos algo en el nivel inferior». Descendieron por otra escalera hacia el segundo nivel del complejo. Ese nivel era diferente, más oscuro, más frío, con un olor que hacía difícil respirar. «Era aquí donde mantenían a los cautivos», explicó Herrera. «Celdas individuales, baños comunitarios, un comedor común». Las celdas eran pequeñas, de aproximadamente 3 por 2 metros, con una cama de concreto y una pequeña ventana que daba a un ducto de ventilación. En las paredes había marcas, rayones, hechos con objetos punzantes. En una de las celdas, Mariana encontró algo que le confirmó definitivamente que sus padres habían estado ahí. Grabado en la pared de concreto, con lo que parecía ser un bisturí, estaba escrito L+A Dane M por siempre. Laura + Alejandro, Dane, Mariana por siempre. «Aquí durmieron», murmuró don Ernesto tocando las letras grabadas. «Aquí pensaron en ti todas las noches». Pero ¿por cuánto tiempo habían estado en esa celda? ¿Y qué los había motivado a seguir adelante en condiciones tan terribles? Continuaron explorando el nivel inferior. En el comedor común, el capitán Torres encontró testimonios escritos en las paredes por otros cautivos. Había nombres, fechas, mensajes desesperados. «Ingeniero Patricia Salinas, secuestrada enero 2004. Tengo 3 hijos en Guadalajara. Veterinario Carlos Ruiz. Me trajeron en marzo 2005. Mi esposa está embarazada. Contador Miguel Ángel Torres. Llevo 2 años aquí. Díganle a mi madre que la amo». Y entre todos esos testimonios encontraron uno que los impactó profundamente.
Doctores Laura y Alejandro. Llegaron marzo 2002. Tienen una hija de 8 años. Son las mejores personas que he conocido. Si salgo de aquí, buscaré a su familia. Miguel Santos, soldado secuestrado. Miguel Santos, el mismo hombre que había visitado a don Ernesto años atrás para contarle que había visto a Laura y Alejandro con vida. Entonces Miguel decía la verdad, murmuró don Ernesto. Realmente los conoció aquí. ¿Pero qué más había visto Miguel que no les había contado? En otra pared del comedor encontraron un mensaje diferente, escrito con una letra que Mariana reconoció inmediatamente como la de su padre. A quien encuentre esto. Somos médicos secuestrados. Hemos mantenido vivas a más de 200 personas en este lugar. No somos criminales. Somos víctimas obligadas a trabajar bajo amenaza. Si algo nos pasa, por favor busquen a nuestra hija Mariana Montano Muñoz en Mexicali, BC. Díganle que luchamos por regresar con ella todos los días. Doctor Alejandro Montano y doctora Laura Muñoz. Más de 200 personas. Sus padres habían salvado más de 200 vidas durante su cautiverio, trabajando como médicos incluso en las condiciones más terribles. El teniente coronel Herrera se acercó a ellos con expresión sombría. Hay algo más que necesitan ver. En el tercer nivel. ¿Un tercer nivel? ¿Qué más podía haber en las profundidades de ese complejo subterráneo? Descendieron a un nivel aún más profundo, donde el aire era casi irrespirable. Ese nivel era diferente a los otros, más pequeño, con solo 3 habitaciones. Era aquí donde traían a los cautivos cuando ya no los necesitaban, explicó Herrera en voz baja. En la primera habitación encontraron restos óseos, muchos restos óseos. Mariana, con su entrenamiento en medicina forense, comenzó a examinarlos profesionalmente, tratando de mantener la objetividad científica a pesar del dolor personal. Son de diferentes épocas, reportó. Algunos llevan aquí varios años, otros son más recientes. Pero en la segunda habitación encontraron algo que cambió todo. 2 esqueletos que yacían juntos, uno ligeramente protegiendo al otro. Junto a ellos había objetos personales, un estetoscopio, una identificación del Colegio de Médicos de Baja California y una pequeña cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe. La medalla que don Ernesto le había regalado a Laura el día de su graduación como médica. «Papá», susurró Mariana, «los encontramos». Pero junto a los restos había algo más, los esqueletos de 2 niños pequeños. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había niños en ese lugar? ¿Y qué relación tenían con Laura y Alejandro? El misterio estaba a punto de resolverse de la manera más heroica y desgarradora que nadie podría haber imaginado. La verdad completa sobre los últimos días de Laura y Alejandro se reveló 3 días después, cuando el equipo forense terminó de examinar todos los restos encontrados en el tercer nivel del complejo subterráneo. Mariana trabajó junto con otros especialistas para determinar la causa de muerte y reconstruir los eventos que habían llevado a ese desenlace. Lo que descubrieron fue una historia de heroísmo y sacrificio que honraba todo lo que don Ernesto había creído sobre sus hijos durante 15 años de búsqueda, pero estaba preparado para conocer los detalles de cómo habían muerto las 2 personas que más amaba en el mundo. Los análisis forenses revelaron que Laura y Alejandro habían muerto por heridas de bala, pero no habían sido ejecutados como castigo. Las trayectorias de las balas y la posición de los cuerpos indicaban que habían muerto protegiéndose mutuamente durante un tiroteo. Los 2 esqueletos de niños encontrados junto a ellos contaron una historia aún más conmovedora. Don Ernesto, le explicó Mariana con voz quebrada. Según los análisis, estos niños tenían aproximadamente 8 y 6 años cuando murieron.
Y por la posición de los cuerpos, mis papás murieron tratando de protegerlos. Pero ¿quiénes eran esos niños? ¿Y qué hacían en un complejo criminal junto con los doctores secuestrados? La respuesta llegó cuando encontraron el último documento escrito por Alejandro, guardado en una bolsa de plástico dentro de su camisa. La tinta estaba descolorida, pero aún era legible. 15 de septiembre de 2008, día 2375 de cautiverio. Han traído a 2 niños heridos, víctimas de un enfrentamiento entre grupos. El niño mayor, Carlitos, tiene una bala en el abdomen. La niña, Sofía, tiene fracturas múltiples. Los jefes nos ordenaron dejarlos morir porque no son rentables. Pero Laura y yo no podemos hacer eso. Son niños inocentes. Don Ernesto cerró los ojos al escuchar esas palabras. Sus hijos habían mantenido su humanidad intacta después de más de 6 años de cautiverio forzado. Mariana continuó leyendo el documento. Decidimos operar a los niños en secreto durante la noche. Si nos descubren, sabemos que nos van a matar. Pero no podemos dejar que 2 criaturas inocentes mueran cuando nosotros tenemos el conocimiento para salvarlos. Laura dice que si Mariana estuviera en esa situación, esperaríamos que alguien hiciera lo mismo por ella. Habían arriesgado sus vidas para salvar a 2 niños desconocidos, pensando en su propia hija. El documento continuaba. 16 de septiembre. La operación fue exitosa. Carlitos va a vivir. Sofía también va a estar bien, pero nos descubrieron. Escuchamos que están planeando matarnos mañana como escarmiento para otros cautivos. Laura me dice que no se arrepiente. Yo tampoco me arrepiento. Estos niños van a tener la oportunidad de crecer, de tener una vida. Eso vale más que nuestra seguridad. El teniente coronel Herrera había estado investigando paralelamente con fuentes de inteligencia militar. Esa tarde trajo información adicional que completó la historia. Don Ernesto, según testimonios de otros cautivos que lograron escapar en 2009, sus hijos se habían ganado el respeto de muchas personas en ese complejo. No solo de otros secuestrados, sino incluso de algunos miembros del grupo criminal de menor rango. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando los jefes decidieron ejecutarlos por desobedecer la orden de dejar morir a los niños, varios de los guardias trataron de interceder por ellos. Hubo un enfrentamiento interno. ¿Un enfrentamiento interno? ¿Los doctores habían causado una división dentro del grupo criminal? Los testimonios indican que algunos guardias trataron de ayudar a escapar a los doctores y a los niños. Pero los jefes lo descubrieron y ordenaron matar a todos los involucrados. Lo que encontraron en ese tercer nivel no fue una ejecución, fue una batalla donde sus hijos murieron junto con las personas que trataron de salvarlos. Don Ernesto sintió una mezcla de dolor y orgullo que no sabía cómo procesar. Sus hijos habían muerto como héroes, pero seguían muertos. Mariana tomó la mano de su abuelo. Abuelito, mis papás no murieron como víctimas, murieron como los médicos que siempre fueron, salvando vidas hasta el último momento. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Qué había pasado con los niños que Laura y Alejandro habían tratado de salvar? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Miguel Santos, el exsoldado que había visitado a don Ernesto años atrás, se presentó voluntariamente en las oficinas de la Procuraduría. He estado siguiendo las noticias sobre el descubrimiento del complejo, dijo, y creo que es hora de que conozcan toda la verdad. Miguel había mentido parcialmente durante su primera visita a don Ernesto. Sí había estado cautivo en el complejo junto con Laura y Alejandro, pero no había sido liberado como había dicho. Había escapado durante el enfrentamiento que causó la muerte de los doctores. Yo era uno de los guardias que trató de ayudarlos, confesó.
Los doctores Montano me habían salvado la vida cuando me trajeron herido de bala. Durante meses planeamos su escape junto con otros cautivos. ¿Y qué pasó?, preguntó el capitán Torres. La noche que operaron a los niños, todo salió mal. Los jefes los descubrieron y ordenaron matarlos inmediatamente. Pero los niños no quisieron separarse de los doctores. Decían que Laura era como su mamá, que Alejandro les había prometido llevarlos a casa. Miguel se quebró al recordar esos momentos. Cuando empezó el tiroteo, los doctores se pusieron delante de los niños. Laura les cantaba una canción para que no tuvieran miedo. Alejandro les decía que todo iba a estar bien. ¿Los niños sobrevivieron?, preguntó Mariana con el corazón en la garganta. Miguel negó con la cabeza. Duraron 3 días más, pero estaban muy heridos. Al final, murieron abrazados a los cuerpos de los doctores. Nunca los dejaron solos. La imagen de Laura y Alejandro, consolando a 2 niños desconocidos hasta el último momento de sus vidas, quebró completamente a don Ernesto. Pero también le dio la paz que había estado buscando durante 15 años. Sus hijos no habían muerto por ser víctimas. Habían muerto por ser exactamente las personas que él los había criado para ser. Médicos que ponían la vida humana por encima de todo, incluso de su propia seguridad. Los servicios funerarios se realizaron un mes después, cuando todos los procedimientos legales fueron completados y los restos fueron entregados oficialmente a la familia. Mariana organizó una ceremonia que honrara no solo a sus padres, sino también a los cientos de vidas que habían salvado durante sus años de cautiverio. Invitó a familias de otros desaparecidos, a organizaciones de derechos humanos, a colegas médicos que habían conocido a Laura y Alejandro. El Panteón Jardines del Valle, el mismo donde don Ernesto había esperado en vano a un informante anónimo años atrás, se llenó de gente que había venido a despedir a 2 héroes que nunca habían dejado de ser médicos. Don Ernesto, ahora de 78 años y visiblemente envejecido por los años de búsqueda, pronunció un discurso que resumía 15 años de dolor, esperanza y finalmente aceptación. Laura y Alejandro desaparecieron una noche de marzo hace 15 años. Durante todo este tiempo yo creí que los estaba buscando para traerlos de vuelta a casa, pero ahora entiendo que ellos nunca se fueron. Nunca dejaron de ser los médicos comprometidos que siempre fueron. Nunca dejaron de amar a su hija. Nunca dejaron de pensar en nosotros. Hizo una pausa, mirando hacia Mariana, que lloraba silenciosamente vestida con su bata blanca de médica forense. Mi hija Laura me enseñó que ser médico es más que una profesión, es una forma de vida. Mi yerno Alejandro me mostró que el amor verdadero significa proteger a los que amas sin importar el costo. Y ambos le demostraron a Mariana con su ejemplo que hay cosas más importantes que la propia seguridad. Hoy no estamos enterrando a 2 víctimas. Estamos honrando a 2 héroes que salvaron cientos de vidas, incluyendo las de 2 niños que no conocían, pero a quienes amaron como si fueran propios. Mientras bajaban los féretros a la tierra, Mariana colocó sobre cada uno de ellos una copia de su título médico. Para que sepan, murmuró, que su hija siguió sus pasos, para que sepan que su sacrificio no fue en vano. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de la gente se había ido, don Ernesto se quedó solo junto a las tumbas de Laura y Alejandro. Mariana se acercó y se sentó junto a él en el banco de mármol. «Abuelito, ¿ya tienes paz?» Don Ernesto miró las lápidas donde estaban grabados los nombres de sus hijos, junto con una inscripción que Mariana había elegido: médicos hasta el último latido, padres para siempre. Sí, mija, ya tengo paz. Durante 15 años pensé que había fracasado como padre porque no pude proteger a Laura, pero ahora sé que cumplí mi trabajo.
La crié para ser una mujer buena, una doctora comprometida, alguien capaz de amar tanto que estaría dispuesta a morir por salvar a unos niños desconocidos. Se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando el viento entre los árboles del panteón. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, continuó don Ernesto, que al final Laura y Alejandro sí regresaron a casa, no de la manera que esperábamos, pero regresaron. Y ahora van a descansar en paz, en la misma tierra donde nacieron, donde se conocieron, donde tuvieron a su hija. Mariana se recostó en el hombro de su abuelo. A los 25 años había pasado más tiempo sin sus padres que con ellos, pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, la certeza de quiénes habían sido realmente. Abuelito, ¿crees que ellos hubieran estado orgullosos de mí? Don Ernesto la abrazó fuertemente. Mija, tú te convertiste exactamente en la mujer que ellos soñaron que fueras. Eres médica como ellos. Ayudas a encontrar verdades que traen paz a las familias, como nosotros necesitábamos. Y tienes el mismo corazón noble que los llevó a morir salvando a 2 niños desconocidos. El sol comenzaba a ponerse sobre Mexicali, tiñendo de dorado las lápidas del panteón. Don Ernesto se levantó lentamente, ayudado por Mariana. «Es hora de irnos a casa», dijo, pero antes de salir del panteón, se volteó una vez más hacia las tumbas de Laura y Alejandro. «Descansen en paz, mis hijos. Su historia ya se contó completa. Su hija está bien. Su padre ya no tiene que buscarlos más». Mientras caminaban hacia la salida, Mariana rompió el silencio. «Abuelito, hay algo que quiero hacer. Quiero crear una fundación médica en nombre de mis papás, para ayudar a familias de bajos recursos, como ellos siempre hicieron». Don Ernesto sonrió por primera vez en años. Laura y Alejandro habrían querido eso. «Y quiero que lleve el nombre de toda nuestra familia. Fundación Médica Laura, Alejandro y Ernesto Telles». «¿Por qué mi nombre, mija?» «Porque tú también salvaste vidas, abuelito. Salvaste la mía cuando quedé huérfana y salvaste la memoria de mis padres cuando te negaste a dejar de buscarlos durante 15 años». Don Ernesto se detuvo y miró a su nieta con lágrimas en los ojos. Durante 15 años había pensado que había fallado como protector de su familia. Pero Mariana tenía razón. Había salvado lo más importante. Había salvado la memoria, la verdad, y la continuidad del legado médico de Laura y Alejandro. La historia de los doctores desaparecidos de Mexicali había llegado a su fin. No con un final feliz, pero sí con un final completo, con verdad, con justicia y con la certeza de que el amor y el sacrificio nunca son en vano. 6 meses después, la Fundación Médica Laura, Alejandro y Ernesto Telles abrió sus puertas en el mismo edificio donde había funcionado el consultorio original de los doctores Montano. Mariana trabajaba ahí los fines de semana, atendiendo gratuitamente a familias de escasos recursos. Don Ernesto, a sus 78 años, se sentaba todas las tardes en la sala de espera, platicando con los pacientes y contando historias sobre sus hijos médicos que habían dado todo por salvar vidas. La búsqueda había terminado. Pero el legado de Laura y Alejandro Montano seguía vivo en cada vida que se salvaba en esa clínica, en cada familia que encontraba esperanza donde antes solo había dolor. Y en las noches, cuando Mariana cerraba la clínica y apagaba las luces, siempre susurraba las mismas palabras hacia el cielo estrellado de Mexicali. «Gracias, papás, por enseñarme que ser médico es la profesión más noble del mundo. Gracias por mostrarme que el amor verdadero nunca se rinde. Descansen en paz». La historia había terminado, pero el amor, ese nunca termina.